clase de lengua materna. El nombre de la clase del día de hoy es Para tomar una decisión, criterios de selección. El aprendizaje esperado para esta clase es expresar de manera clara tus argumentos y sustentarlos con información analizada al momento de debatir sobre un tema. Y el énfasis es identificar criterios para seleccionar un tema para un panel. Los materiales que vas a necesitar para esta sesión serían tu cuaderno de la asignatura, un lápiz y una pluma para tomar apuntes y tu libro de texto. El día de hoy conocerás la importancia de expresar de manera clara tus argumentos y sustentarlos con información correctamente analizada al debatir sobre un tema. Para ello, deberás tomar decisiones importantes e identificar los criterios al seleccionar el tema para un panel. Te recuerdo que todo lo que veamos en la clase es para aumentar nuestro conocimiento, así que te sugiero que tomes notas en tu cuaderno, así como también las dudas que te vayan surgiendo a lo largo de este. Estas dudas se podrán resolver a lo largo del tema en nuestro libro de texto o también al reflexionar en torno al reto que se planteará. Y pues vamos a empezar. Si te fijas bien, siempre que realizamos alguna actividad, nos vemos en la necesidad de tomar alguna decisión. Desde el momento en que nos levantamos de la cama hasta el momento para ir a comer, el momento de hacer nuestras tareas, también en qué vamos a hacer en nuestros ratos libres, en fin, toda la vida está llena de decisiones. Cabe mencionar que lo más complicado es cuando se presenta la toma de decisiones sobre algún estudio, cuando la actividad académica te plantea el reto de tomar una decisión sobre una cuestión en particular. ¿Qué debemos de hacer cuando se nos presentan estas cuestiones? Vamos a leer la siguiente historia y vamos a prestar mucha atención a cada detalle que se presente, también a los aspectos que se mencionan y al problema que se plantea, porque tendrás que participar en ello y tomar una decisión. El florero de porcelana. Cuento zen. Un gran maestro y un guardián compartían la administración de un monasterio zen. Cierto día el guardián murió y había que sustituirlo. El gran maestro reunió a todos sus discípulos para escoger quién tendría ese honor. Voy a presentarles un problema, dijo, aquel que lo resuelva primero será el nuevo guardián del templo. Trajo al centro de la sala un banco, encima estaba un florero de porcelana, carísimo con una hermosa rosa roja que lo decoraba y señaló, este es el problema. Los discípulos contemplaban perplejos lo que veían, los diseños sofisticados y raros de la porcelana, la frescura y elegancia de la flor que representaba aquello. ¿Qué hacer? ¿Cuál era el enigma? Todos estaban paralizados. Toma una decisión, reflexiona y define tu respuesta. Es momento de tomar una decisión y definir tu respuesta. En tu cuaderno escribe las siguientes preguntas y contéstalas como si tú fueras uno de estos discípulos. Vamos a escuchar y analizar algunas de las respuestas a estas cuestiones. Pues a mi parecer el problema es que no sabemos si el jarrón tiene tierra o tiene agua para la flor. Entonces la solución sería que primero checáramos si tiene pues agua y los nutrientes para que crezca, y si no, pues regarla y ponerle tierra. El problema es el florero de porcelana con la rosa roja. Lo resolvería, primero lo quitaría del paso y lo colocaría en un lugar donde no corra mucho peligro. Ahora es momento de que nos des tu opinión. En tu cuaderno vas a escribir las siguientes preguntas y las vas a contestar desde tu manera de pensar y desde tu postura. ¿Y tú? ¿Qué postura tomas? ¿Cuál es el problema y cómo lo solucionarías? ¿Qué te parece? ¿Tu postura coincide? ¿Tú también pensaste en colocar tierra para que la planta se nutriera? ¿O notaste que el jarrón es el secreto?
escuchar un poquito más de otras opiniones. Bueno, yo, después de pensarlo un rato, llegué a la conclusión que el florero era el problema. ¿Por qué? No lo sé. Pero ese era el problema con el cual lidiar. En cuanto a la solución, yo lo quitaría del banco y lo pondría en otro lugar. Si yo fuera un discípulo, consideraría que el enigma es tratar de mantener la flor tal y como está. Y lo solucionaría buscando la forma de mantener la flor viva y que siga estando radiante. ¿Coincide con nuestro análisis? Si esta historia no tuviera un final cerrado, se permitiría debatir diferentes posturas. ¿Quieres saber qué sucede en la historia? Escucha con atención y compara tus respuestas con las que se dan en el audio. Al final podrás decidir si coincides con el discípulo que descubrió el problema. Observa cómo se enfrentaron a este gran enigma. Después de algunos minutos, un alumno se levantó, miró al maestro y a los demás discípulos, caminó hacia el hermoso florero con determinación y lo tiró al suelo. «Usted es el nuevo guardián», le dijo el gran maestro y explicó. «Yo fui muy claro, les dije que estaba delante de un problema. No importa qué tan bellos y fascinantes sean, los problemas tienen que ser eliminados. Un problema es un problema. Puede ser un florero muy caro de porcelana, un amor que ya no tiene sentido, o un camino que precisa ser abandonado, o por más que insistamos en correrlo por el confort que éste nos trae, solo existe una manera de lidiar con un problema, atacándolo de frente». Este cuento nos muestra que no importa qué tan grande sea nuestro problema, tenemos que tomar una decisión o dar una respuesta. Así que no te quedes callado y si te surgen dudas, será el momento de tomar una decisión y definir lo que quieres y actuar. De verdad espero que puedas siempre actuar así, ser un alumno determinado. Ya que muchas veces cuando nos sentimos estancados, cuando nos sentimos confundidos o abrumados, nos estancamos al momento de decidir. Te estancas al momento de decidir proyectos y no sabes cómo retomar el rumbo para reconocer sin problemas el tema de investigación. ¿Qué podemos hacer en estos casos? En un momento lo mencionaremos, pero antes hay que mencionar algunos síntomas para darnos cuenta de que nos hemos estancado. Es común que tengas este miedo al fracaso, ya que siempre nos concentramos en un desenlace negativo y esto siempre nos desalienta, pues nos hace creer que nuestra idea no fue tan brillante. También nos hacen falta ideas cuando pensamos en muchas cosas, pero ni una de estas se centra en algo en particular. También cuando vamos perdiendo el espíritu de creatividad. Esto lo menciona Damalín Díaz en su libro sobre estrategias y consejos para maestros, padres y estudiantes. Pero no te preocupes, porque también incluye que solamente es necesario nutrirse con la información correcta, que puede provenir de libros o de personas con las que puedas intercambiar ideas o historias inspiradoras. A continuación, se te plantearán una serie de ideas para alcanzar el propósito de la sesión. Cuando tienes que definir un tema que se preste al desarrollo de una estrategia discursiva, debes identificar y definir si es de interés o no para una comunidad determinada. Aquí es cuando debes identificar el conflicto y eliminar el problema que te impidan dar una respuesta. Parte del problema se debe a que, en el caso de los paneles de discusión, no siempre son las autoridades quienes lo organizan. En las instituciones académicas es habitual que sean los alumnos los principales organizadores y encargados de preparar la información y contenidos que faciliten la dinámica, así como de participar en ellos. Además, toma en cuenta que el tema que elijas deberá tener una trascendencia social, política o cultural, y eso siempre puede considerarse como un gran problema. Pero esa dificultad la puedes eliminar como lo hizo el discípulo del cuento anterior,
Si el jarrón es el problema, hay que destruirlo, quitarlo de en medio y dejar libre la visión del camino. Para eso piensa que, en un panel de discusión, es muy importante la selección de un tema y debes considerar lo siguiente. 1. La relevancia del tema en la vida cotidiana, es decir, ¿de qué le va a servir al público conocer más sobre lo que se elija? Para facilitarnos la búsqueda, debes considerar que las temáticas que son debatidas en un panel de discusión deben ser de interés público, pues la idea principal es que los invitados al panel puedan aclarar conceptos y brindar información de utilidad a los espectadores. 2. El propósito del panel. Por ejemplo, el tema podría ser las ventajas de la alimentación sana. Por consecuencia, un panel de discusión siempre tendrá como objetivo principal informarte sobre un tema y sus implicaciones o generar una propuesta específica, ya que lo que debes tener siempre presente es que lo que ofrezca la discusión del panel sea información valiosa, que interese a la comunidad, y el hecho de que los panelistas sean especialistas será siempre una aportación sumamente importante, puesto que tienes la certeza que la discusión será de alto nivel. En ocasiones son los panelistas quienes pueden proponer un tema a debatir, y eso nos facilitaría el diseño, pero no siempre cuentas con ese apoyo. 3. Partir de un punto de vista sobre el tema. Te sugerimos que te enfoques en los eventos actuales en la sociedad que vives o en la asignatura que más te guste, que busques temas generales que afecten a la comunidad escolar a la que perteneces, considerando las características de la época que se están viviendo. No importa cuál sea el caso, en cualquiera de sus ámbitos, recuerda que esos temas seleccionados pueden ser una fuente importante de información para los que se encuentren participando como espectadores. Como puedes darte cuenta, la elección del tema, junto con la selección de los expertos y el moderador que conducirá el evento, son factores sumamente importantes, puesto que la discusión y los argumentos tendrán trascendencia. 4. El tipo de audiencia al que irá dirigido el evento y las preguntas que generarás para investigarlo. La decisión dependerá específicamente del tipo de actividad que se está organizando, es decir, si su función es académica o de difusión científica, o si se quiere llegar a un público estudiantil o a uno más general, así como el contexto histórico y social que se esté viviendo, lo que ocurra en el momento. Por ejemplo, si se trata de un tema académico, tal vez lo que necesite sea profundizar en algún tema en particular o en ciertos conceptos científicos, incluso considerar los aspectos culturales y artísticos. Por otro lado, también se puede considerar los hechos históricos relevantes que estarán vinculados con lo que ocurra en ese momento, lo que permitiría incursionar en los aspectos políticos, las políticas educativas, los avances de la ciencia o nuevos movimientos artísticos. De todas estas decisiones dependerá si la audiencia está realmente interesada en el tema que se abordará en el panel de discusión. 5. Pensar en las fuentes de investigación disponibles. Este es un factor importante para la investigación. Piensa si cuentas con libros, revistas. 5. Pensar en las fuentes de investigación disponibles. Este es un factor importante para la investigación. Piensa si cuentas con libros, revistas especializadas,
portales de internet u otras fuentes similares. Delimitar el tema. Observa el siguiente video para la comprensión del tema, de cómo hacer preguntas al momento de desarrollar una investigación. Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. Hoy en el segmento Esta palabra ya se coció, vamos a cocinar una receta deliciosa. ¿Cómo hacer preguntas para desarrollar una investigación? Aquí está el libro, El arte de cocinar una investigación. Pepe, date prisa porque alguien muere de hambre. Antes de preparar este platillo debemos hacernos algunas preguntas muy importantes. ¿Qué tema nos interesa investigar? ¿Por qué me interesa? ¿Qué información previa conozco? ¿Qué más deseo o necesito saber del tema? ¿Por qué es importante saber sobre ese tema? ¿A quién le puede interesar ese tema? ¿Qué fuentes puedo consultar? Pepe, ¿y esto para qué nos sirve? Estas preguntas sirven para darnos una idea general de lo que vamos a cocinar y el resultado que podemos obtener. Bien, ahora sí, los ingredientes o preguntas básicas para preparar nuestra deliciosa investigación y de las cuales se van a derivar más preguntas son: ¿qué? ¿Es el tema o el hecho en sí mismo? ¿Cómo? Son las circunstancias en que ocurren u ocurrieron los hechos o situaciones. ¿Cuándo? Es el momento en que suceden o sucedieron los hechos. ¿Dónde? Es el lugar donde acontecen o acontecieron las situaciones. ¿Quién o quiénes? Son las personas involucradas. ¿Por qué? Son las razones, causas o consecuencias. ¿Para qué? Son los objetivos. Ahora sí podemos empezar a preparar nuestra ensalada. Aquí tenemos muchas opciones para hacerla, que en este caso es nuestra investigación. Picamos finamente las respuestas a nuestras preguntas anteriores y hacemos una barra con todos los ricos ingredientes que tenemos para elegir al gusto. Eso se ve muy rico. Ya me despertó el apetito. En este bol ponemos las respuestas a nuestros ingredientes. Primero, elegimos nuestra base verde, las del qué. Por ejemplo, ¿qué tema voy a investigar? ¿Qué me interesa de este tema? ¿Qué voy a preguntar? Después, veamos un extra verde. Las del cómo. Por ejemplo, ¿cómo lo hizo? ¿Cómo pasó? ¿Cómo lo descubrió? Ahora vamos con la proteína, las del cuándo. Por ejemplo, ¿cuándo fue? ¿Cuándo lo hizo? ¿Cuándo lo inventó? Añadimos un extra de proteína. Las del dónde. Por ejemplo, ¿dónde lo escribió? ¿Dónde la compuso? ¿Dónde ganó el premio? Por favor, déjame elegir las de los vegetales. ¿Quién o quiénes? Por ejemplo, ¿quién es? ¿Quién o quiénes lo hicieron? ¿Quién o quiénes lo descubrieron? Y de crocantes están las del por qué. ¿Por qué es importante? ¿Por qué lo descubrió? ¿Por qué lo escribió? ¡Ah! Y las que me encantan son las del aderezo. El para qué. ¡Ay, este agridulce es buenísimo! Por ejemplo, ¿para qué lo investigó? ¿Para qué lo descubrió? ¿Para qué lo inventó? Por último, todo platillo debe llevar una pizca de sal y pimienta. Servimos a cada comensal y esta palabra ya se coció. Lo que no debemos olvidar es que los ingredientes o preguntas básicas son súper importantes para preparar nuestra deliciosa investigación. Recordemos que el qué, cuándo, dónde, quién o quiénes, por qué y el para qué son las preguntas básicas de las cuales se van a derivar otras que nos ayudarán a obtener más detalles de la investigación. Esto fue su programa Cocina de Autor.
Y recuerden que tendremos más recetas en esta palabra ya se coció. ¡Hasta la próxima! A continuación veremos otro video sobre la participación oral ordenada. Hoy veremos algunas reglas que hay que seguir para participar oralmente de manera ordenada. Una discusión o intervención oral profundiza el conocimiento sobre un tema mediante el análisis crítico. Es un estímulo para la comunicación grupal y la intervención oral, en donde se deben manifestar valores como el respeto, la tolerancia, el trabajo colaborativo y la empatía. Quienes se juntan para realizar algún tipo de discusión deben tener siempre una meta y un interés en común. Estar preparados con argumentos sólidos y utilizar un lenguaje adecuado al tema y a la situación. En una discusión se deben expresar y enriquecer las ideas para llegar a la meta propuesta. Para llevar a cabo la discusión de un tema de manera ordenada, democrática y participativa, es necesario seguir una serie de pasos. Es necesario que el grupo trabaje de manera colaborativa, con responsabilidad y compromiso hacia todos los integrantes del grupo. Además, es importante establecer una comunicación efectiva, es decir, utilizar un lenguaje adecuado para cada tema y situación, para superar las diferencias que llegan a surgir, así como escuchar y manifestar los desacuerdos en forma respetuosa. Uno de los pasos más importantes para lograr una buena discusión es constituir un grupo con aquellos compañeros que deseen trabajar juntos para lograr la meta. Por ejemplo, pueden llevar a cabo una mesa redonda. La mesa redonda está integrada por un moderador, quien dirige, organiza, presenta y cierra la mesa de discusión. Los participantes, quienes exponen un aspecto del tema a tratar, despiertan el interés y ayudan a comprender mejor el tema. Por último, el público, quienes hacen preguntas a los participantes al final de la exposición. Deben considerar la importancia de determinar el rol que desempeñará cada integrante del grupo y escribir cuáles serán sus tareas y en qué consiste cada una de ellas. Es necesario establecer un calendario, donde se marquen las fechas de cada actividad. De esta manera, se pueden observar los avances, definir el procedimiento que van a realizar en cada fase del trabajo y los materiales que van a emplear. De acuerdo con el tema, deben decidir qué técnica van a utilizar para la discusión en grupo. Es recomendable realizar una lluvia de ideas para expresar, como su nombre lo indica, diferentes ideas sobre un tema o problemática. En ella, el moderador da la palabra a los participantes y alguien más deberá registrar la opinión de cada uno de ellos. Les aconsejamos inducir un consenso cuando sea necesario. Un consenso es un acuerdo producido por el consentimiento de todos los miembros de un grupo. Hay que escuchar todos los puntos de vista y argumentar para la toma de decisiones. También hay que tener disposición para colaborar y dar el tiempo suficiente y necesario para trabajar en las actividades encomendadas, así como entregar lo que a cada quien le tocó, con calidad y a tiempo. También es importante recordar que hay que ser justos y equitativos, de manera que todos tengan la misma carga de trabajo. Si no se observan y atienden los puntos anteriores, se corre el gran riesgo de que se produzca desorden, que aparezcan conflictos y diferencias que no les permitan alcanzar la meta. No olviden que la participación ordenada no es exclusiva del salón de clases. No, es una estrategia muy efectiva en cualquier situación comunicativa en la que hay un intercambio de ideas. Hasta la próxima. Recuerda que, cuando se trate de organizar un panel, no olvides trabajar realmente en equipo y participar entre todos. Estos son algunos puntos. A. Delimitando el tema. B. Eligiendo un tema que permitirá desarrollar un número intermedio de subtemas. C.
haciendo entre todos una lluvia de ideas para la toma de decisiones. D. Leyendo información sobre el tema. E. Relacionando su trabajo con asuntos de su interés. Y F. Programando las tareas. Es importante que todos hagan su papel en la organización de un panel. El reto de hoy es, con el apoyo de tu familia, propondrás temas que te gustarían investigar y seleccionar a partir de las características que has revisado. Organízate con tu familia o con aquellos compañeros con los que te sea posible mantener contacto y armen un equipo y apliquen los criterios vistos para seleccionar un tema para desarrollar en un panel de discusión. Te sugerimos que, para reafirmar los conocimientos adquiridos, localices en tus libros de texto el aprendizaje esperado para que cuentes con más elementos y puedas tomar en cuenta los criterios para seleccionar un tema y organizar un panel de discusión. Buen trabajo y gracias por tu esfuerzo.